Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que el que debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero? Si se destruye a sí mismo, ¿qué dará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, por favor. Hoy el Evangelio cada día es más claro. Dispongámonos a seguir a Jesús. El que quiera venir conmigo, tome su cruz y me siga. No podemos caminar en Cristo sin cruz. No podemos llevar una cruz de la comodidad, una cruz únicamente en el puro descanso, en el puro receso. Llevar la cruz de Cristo implica muchas consecuencias. Primeramente, la responsabilidad en la misión que Jesús nos ha encomendado, el anunciar su palabra, es la primera. Ahí no nos debemos de perder de vista. Para ser cristianos se requiere básicamente de tres actitudes. La número 1, no ser egoístas, asumir nuestra vida con franqueza y vivir de una manera dinámica. Muchos de los primeros cristianos, y lo muestra Mateo al presentar a Jesús pidiendo quienes pretendan seguirlo. Una de las cualidades para seguir a Cristo es la disposición. Nada de titubeos, que ahorita no puedo, o a ver si puedo. Esa inseguridad que tenemos, lo que nos llamamos cristianos. Seguir a Cristo implica sacrificio, no es nada fácil, debemos estar conscientes de ello. Por eso les digo que la palabra de Dios no es nada más comodidad, no es nada más estar tranquilo, no. En el camino de Cristo nos vamos a encontrar con una diversidad de obstáculos que quizás nos van a impedir seguirlo o venir a escuchar su palabra. Hay muchos obstáculos que hay en nuestra vida. Desde la casa el quehacer, o el trabajo, y siempre el domingo voy a trabajar. Está bien, tenemos que trabajar, pero primero Dios está por encima de todo. Dios está primero. Negarse a sí mismo no significa menospreciarse. Nos tenemos, dice el Señor, que negar a sí mismo. Toma tu cruz y sígueme. Seguir a Cristo implica todo eso, un esfuerzo. Tenemos que dejar aquello que estamos haciendo para seguirlo. Y decir que no tengo tiempo, ¿en qué nos ayudaría? Aquí yo no tengo tiempo, porque realmente sí tenemos tiempo. Para las cosas materiales, bien que tenemos tiempo. Pero para las cosas de Dios le ponemos trabas. Seamos honestos. Y no vamos a decir que no, que yo no puedo. Eso que no puedo no existe. Porque Cristo todo lo puede. En Cristo todo es posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No podemos decir que no puedo hacerlo.
No, no existe eso. En Cristo existe seguir a Cristo, hacerlo, tener la disposición, tener la voluntad. Eso es lo que existe en el nombre de Jesucristo. Ahí no existe que yo no puedo. No, esa es irresponsabilidad. No seamos perezosos o flojos. De otro modo, afirmamos que es posible hacerlo evitando la pretensión de que yo no puedo, que estoy haciendo esto o aquello. Eso es algo enfermizo siempre, toda la vida, eso enferma. Y que todo gira en torno nuestro, a lo que yo quiero hacer o lo que a mí me conviene. Entonces a mí no me conviene ir a la celebración porque voy a hacer esto. Imagínense nuestra vida, a veces está en un hilo. Nuestra vida está en las manos de Dios. Así que Él gobierna nuestra vida, no nosotros. Así que si nosotros creemos en Jesús, decimos que tenemos mucha fe, pues hay que demostrarla. No nomás hay que decirlo, tengo fe y ya. No, la fe representa el acercamiento a la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios va a transformar nuestra vida. No podemos evitarle a nadie, no vayas, no lo hagas. Mira, vente para acá, está mejor. Vamos a la fiesta, vamos a hacer esto, vamos al juego, etc. Y no reconocer que Cristo es el centro de nuestra vida. Él es el centro de nuestra vida. Así de que toma tu cruz y sígueme. Esta es la invitación que nos hace nuestro Señor. Tomar la cruz cuesta. A veces lágrimas, sufrimiento, crítica, que nos critican. Mira, se la pasa todo el día en la iglesia, todo el día en la parroquia, haciendo esto o aquello, actividades de Dios. Son la misión que tenemos, ese trabajo primero que tenemos y que tenemos que hacer todo el tiempo. Esta indicación es una invitación a que se asuma el proyecto de Jesús, que respondamos al Señor. Cuando Pedro le quiso evitar a Jesús, Señor, eso no te puede suceder a ti. No lo hagas. No vayas. Este evangelio es la continuidad del evangelio anterior. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque esto no te lo ha revelado mi Padre. Es algo de hombres, criterios humanos. Hay que hacer esto, hay que hacer el mal, hay que crear una división, hay que crear críticas, hay que hablar mal de las personas que están sirviendo a Dios, sea el celebrador, sea el comité, sea quien sea, catequista. No vayas a la iglesia, hay que estar solito, como loquito hablando. Pero no hay que ir. Muchas personas así lo hacen, se ponen de acuerdo para hacer el mal. ¿Qué dice Jesús? Esto no te lo ha revelado mi Padre, estos son criterios humanos. Los criterios humanos no te van a transformar, te va a transformar la palabra de Dios. Vaya en la dirección que vaya, el que te va a transformar es Dios. Eso únicamente son consecuencias. ¿Qué más podemos decir? Estar dispuestos a seguirlo. No podemos renunciar a algo tan hermoso y tan grande que Dios nos ha encomendado, porque Dios nos va a pedir cuentas de ello. Yo no puedo dejar de anunciar la palabra de Dios para ir a hacer otra situación. Primero está el reino de los cielos. En nuestra iglesia hay muchos rituales, que hay que seguir y los seguimos. Pero lo primero es la palabra de Dios. La tenemos que anunciar. Tenemos que cumplir con ese precepto. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Es decir, que deje aquello que está haciendo para atender la invitación que el Señor nos está haciendo. ¿Vale?
Entonces ahí está. Tenemos que ser honestos. Por último, solo desde las dos exigencias anteriores se puede seguir a Jesús, es decir, disponerse, vivir siempre caminando en la fe, caminando en la esperanza. ¿Cómo vamos a reconocer que debe ser Él el referente a lo que se piense y a lo que se haga? Es Jesucristo. No a lo que ustedes piensen, no a lo que yo piense, sino a lo que Dios nos está dictando a nuestra conciencia, a nuestro corazón, a anunciar la palabra de Dios. Yo no voy a escuchar a Dios porque no tengo tiempo, porque voy a hacer esto. Pero si tenemos que atender a un enfermo, se justifica, ¿cierto? Ahí se justifica, porque Jesús tomó la prioridad de los enfermos, primeramente. Se la pasó curando y sanando enfermos, y es una prioridad. Pero muchas veces hay cosas que no nos justifican, nomás porque si no quiero ir. No, me voy al río, me voy a la playa, me voy a otro lado, y está mejor. A ver si me la paso como. La palabra de Dios es la verdad. Sentimos que nos lastima la verdad. Ya no voy porque me dijo esto. Es nuestra conciencia lo que somos. Somos egoístas, somos soberbios, prepotentes. Entonces, dice, es muy claridoso, es cierto. Jesucristo es claridoso. ¿Qué significa la palabra claridoso? Pues es la verdad. Que el Señor es claro en lo que nos está diciendo y es directo, no es indirecto. Él se va directo al grano. Nada que van a por las ramas. Se va al grano directamente. Y no nos gusta. Ay, yo no quiero ese Cristo, yo quiero un Cristo pasivo, ¿verdad? Que no me lleve a la responsabilidad. ¿Qué es lo que yo quiero? Le saco a eso, ¿sí? Entonces muchas veces la verdad de Cristo nos incomoda, como los fariseos. Le incomodaban a los fariseos la verdad de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Si yo como predicador estoy aquí yo anunciándoles la palabra de Dios, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi función? Pregunto. Nomás venir a leerles la palabra de Dios. Les leí en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Hoy traje la Biblia y la leo aquí, el Santo Evangelio. El misal es un sumario, es un vaciado de este texto que tocó hoy y aparece en el misal, y es correcto. Pero no nos acostumbremos únicamente al puro misal. Tenemos que leer la Biblia, la palabra de Dios. Es muy importante que tengamos nuestra Biblia. A veces cuando compramos una tele y en pagos, o ese de contado, un aparato de sonido, y la Biblia, ay, está bien cara la Biblia. ¿Cuánto vale por mucho? 300 pesos, como estas. ¿Cuánto cuesta una televisión? 10,000, 11,000, y bien que nos las compramos. Y la Biblia que nos va a salvar, que nos da vida, que nos va a liberar de las inmundicias y del pecado, se nos hace difícil adquirirla. También la podemos sacar en pago, o hacer unos ritos que sea de 5 pesos, con juégamos. También se puede, queriendo y amando a Dios como lo decimos, ¿sí? Les invito a que tengamos nuestra Biblia, que la leamos. El misal no es únicamente esto, el misal no suple la Biblia, no lo suple. La Biblia es la Biblia, la palabra de Dios. Esa nada lo puede suplir, ningún documento, aunque sea de la iglesia, no lo suple. Únicamente son argumentos en base a la Biblia. En base a la Biblia, todo parte de aquí. Todos los documentos eclesiásticos que tiene la Iglesia Católica parten de la Biblia. De ahí parten, ¿vale? Pero el primer libro de la vida es la Biblia. Tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, es el libro de la tradición apostólica, pero parte de la Biblia. Todo está ahí, ¿vale? No puede suplirlo, no.
únicamente que es un soporte, es un apoyo. Ahí está. Entonces, ¿qué nos impide ser mejores discípulos de Jesús? ¿Qué podríamos hacer según el mensaje aquí propuesto para ser mejores seguidores de Jesús? ¿Qué podemos hacer para ser mejores seguidores de Jesucristo? ¿Qué debemos hacer? Si Dios me habla con la verdad y me dice, tú eres un egoísta, porque Dios nos lo dice, claro, y yo soy egoísta, pero no lo acepto, me molesta, ya no voy a la iglesia. ¿Qué gano con eso? Pues me voy a perder solito, porque no acepto la verdad de Cristo. No quiero que el Señor me salve con eso. Te estoy renunciando. Lo entiendo de una manera negativa, no positiva. La palabra de Dios es algo positivo para nuestra vida. Y romper los esquemas. Si soy egoísta, si soy prepotente, si soy mezquino, si soy soberbio, etcétera, tengo que evitarlo para poder estar en Cristo. ¿Cómo voy a tomar la cruz de Cristo siendo egoísta? ¿Cómo me voy a comportar de una manera intolerante con los demás o con mi familia? Y yo estoy anunciando la palabra de Dios, pero yo hago todo lo contrario. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué dice el Papa? Pues dedícate a lo malo que estás haciendo. Eso quieres hacer y eso va a ser tu vida. Ahí está. Lo que siembres, eso vas a cosechar. Si cosechas egoísmo, si cosechas soberbia, si cosechas orgullo, si cosechas ambición, eso es lo que vas a sembrar en tu vida. Ahí va a estar tu fracaso. Pero si sembramos amor, si sembramos bondad, si sembramos esperanza, unidad, ahí sí serás libre, tendrás vida. ¿Qué se necesita para la resurrección? No se puede resucitar sin cruz, sin cruces, no se puede. Cristo resucitó, ¿por qué? Mediante la muerte. Fue clavado en la cruz. Y dice la palabra de Dios que al tercer día resucitó, venció a la muerte. Y todos vamos a resucitar junto con Cristo. Pero tenemos que llevar la cruz. No la cruz como un aparador. No de que yo me siento muy arrogante porque soy el celebrador y yo soy muy. No. Todos somos servidores, todos somos iguales. Lo único que yo estoy sirviendo como celebrador es mi función, enseñar. El que predica tiene que saber lo que predica. Tiene que estar convencido de lo que está anunciando en el nombre de Dios. Debe estar convencido. No debe ser inseguro, porque entonces no es un buen predicador o no es un buen celebrador. O no es una buena catequista o catequista. No. Tiene que estar convencido de qué es lo que él anuncia. Él anuncia la palabra de Dios y de eso debemos estar convencidos. Y no ponerle trabas. Si amas a Dios, hay que demostrárselo con hechos, no con palabras, con acciones, con buenas acciones, con actitudes. No hay otra forma de demostrárselo, son con las actitudes. Yo quiero cambiar. Todos nosotros los que estamos aquí queremos cambiar. ¿Sí queremos cambiar en nuestra vida? Yo no creo que sí, pero estamos aquí escuchando a Dios. Pero muchas veces escuchamos a Dios y no lo hacemos, no lo aplicamos. Porque sí aplica la palabra de Dios en nuestra vida, pero nosotros no queremos hacerlo. Decía el padre Amatuli, no seamos católicos diabólicos. Sabemos que según participamos en la iglesia, pero nos comportamos de una manera indiferente. A veces entre nosotros mismos nos hablamos, nos criticamos unos a otros, en vez que nos acerquemos con caridad, con amor y entender a aquella persona que está actuando de una manera u otra. No verlo con cierto recelo, entender y ayudarle con la palabra de Dios, porque esa es la ayuda que necesitamos, ¿sale?
Bien, entonces, el que quiera estar conmigo, venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Seguir a Jesucristo se requiere un sacrificio. No nomás así. Aunque yo no oiga la palabra de Dios, pero yo hago otras cosas, pero la palabra de Dios no. La dejo de último. Y no nos justifica nada. No nos justifica. El ser humano busca su conveniencia. No, que no vaya yo a escuchar a Dios. No, que yo no vaya a la misa. No, que yo no vaya a la celebración. La palabra de Dios no la podemos dejar porque es la que nos gobierna. Es la que nos gobierna, es la que nos va a salvar. ¿Sale? Aceptemos la verdad de Cristo porque no hay otra. Si no la aceptamos, estamos perdidos. No hay salvación. No hay salvación que valga si no la aceptamos. Si nos ponemos arrogantes, chocantes, orgullosos, nos va a ir mal. Muy mal nos va a ir. Y no porque Dios no nos quiera. Dios nos ama. Somos nosotros los que no queremos reaccionar, los que no queremos obedecer. No todo aquel que me diga Señor, Señor, va a ir, se va a salvar y se va a ir al cielo como queremos, como decimos algunos. No, sino todo aquel que cumple la palabra de Dios, sobre todo su voluntad, que la cumple. No se va a ir aquel que porque nada más, porque sí. Y no nos vamos a ir al cielo directos. No nos podemos ir al cielo. Tenemos que hacer algo por el Señor. Por lo menos nos vayamos al purgatorio. Y de ahí Dios será un tiempo temporal. El purgatorio es un tiempo temporal. De ahí el Señor nos llevará a donde nos va a llevar. Pero si nunca asistimos a escuchar a Dios, ¿nos iremos al purgatorio? Pregunto. ¿Nos iremos al purgatorio? Díganme sí o no, por favor. ¿Nos iremos al purgatorio? No. ¿A dónde? ¿A Acapulco? ¿Al paseo? ¿A dónde? Al infierno. Al fuego eterno. Hay que ser claros. Yo no les voy a contar algo muy bonito. No, te vas a ir a pasar a Acapulco, tú gózala. ¿Y nada de Dios? Yo me voy al cielo, pobrecito, ya se murió. Es verdad, se va a ir al cielo. Ya se fue al cielo. Nada que se fue al cielo. Fue al cielo. Nunca se preocupó por escuchar a Dios. Nunca hizo una obra de caridad por nadie. No tuvo compasión de aquel hermano. Fue duro como la piedra. ¿Cómo nos podemos ir al cielo así? Ahí no hay cabida para ese tipo de actitudes. La actitud es la misericordia, porque Cristo practica la misericordia. Y si Él la practica, también nosotros, para ser verdaderos cristianos. ¿Sí? Así que quitémonos esa idea de que nos vamos a ir al cielo. Ahora sí, ya se fue al cielo. Bueno, esta persona ya lo mandó al cielo. ¿Y está por encima de Dios? Sí, pero que así hacemos. Alguien muere, ya se fue al cielo. Si no somos Dios nosotros, para decir eso. Eso le corresponde a Dios, no a nosotros. No juzgues y no serás juzgado. No juzgues a Dios, porque es un pecado. No te adelantes a algo que no te corresponde hacer. Eso le corresponde a Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Pero luego mandamos derechito a ese hermano que falleció al cielo. Bueno, pues si no somos Dios nosotros. No. El que tiene el control de nuestra vida es Dios, no nosotros. Así que no actuemos con ese pensamiento humano. No actuemos de esa manera. Pensar y obrar de acuerdo con la voluntad de Dios es lo correcto. Hay que pensar y actuar con la manera de obrar como nos dice Dios. Eso sí es lo correcto.
Pero yo no voy a pensar como un ser humano, con criterios humanos, dice el apóstol San Pablo a los romanos. Vamos a pensar como Dios, no como seres humanos. Porque si yo me quedo únicamente en un criterio humano, pues ahí me quedé. No avanzo. Creo que estoy avanzando, pero no. Dios nos pone muchas pruebas y nos dice, hasta aquí. Cuando Él dice ya, se acabó. Y lo para. Y así ahí llega. Ya no llegó más adelante. ¿Por qué? Porque no quiso oír a Dios. Pero eso se va al cielo, de todas maneras. Mira, muy cómodo, y muy a gusto. No. Tenemos que trabajar para el reino de los cielos. No seamos flojos, no seamos irresponsables. Tenemos que trabajar para el reino de los cielos. Y le buscamos que no puedo, que esto, que el otro. No, eso no nos va a justificar, repito, solamente en una enfermedad. Tienes enfermo, te justifica. Porque ahí estás haciendo una misión. Estás cumpliendo una misión de Dios. Ahí. Pero tampoco no te distraigas tanto. En tu Biblia, estúdiale al enfermo. Hazle una oración. También. ¿Sale? Entonces ahí está lo que el Señor nos dice. Y cuando Pedro intentó disuadir a Jesús de hacer la voluntad del Padre, Jesús lo reprendió: apártate de mí, Satanás. Porque Pedro no estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba haciendo la voluntad de hombres, no de Dios. Por eso le dijo: apártate de mí, Satanás. Aquel que desvía a un hermano a que no vaya a la iglesia, ese es el diablo en persona. Se hacen ayudantes del diablo. El diablo ya descansa, se la pasa chévere, porque ya tiene ayudantes que le ayudan a hacer males, a desanimar, ¿sí? Entonces ahí está. Espero en Dios que meditemos esto y lo pongamos en práctica. Y de esa manera vamos a ir creciendo. Así sea.